Los derechos de lector omnisciente pertenecen a la plataforma Webtoon y a los autores de la novela Sing y Son. Recuerden que si les gusta mi contenido me ayudan mucho suscribiéndose y activando la campanita de todas las notificaciones. Dicho eso, sean bienvenidas todas las constelaciones a este nuevo escenario que he traído a ustedes con ayuda a la probabilidad del sistema estelar. Espero que estén preparados para no sufrir por la secuela de probabilidad que tendrán los spoilers de este video que comienza justo ahora. El 29 de noviembre de 2023 se hizo una entrevista al equipo de Sleep C sobre el proceso de producción de los Webtoon y el punto de vista de un lector omnisciente particularmente. Dicha entrevista se publicó el 12 de diciembre y dejaré un link a la misma en la descripción del video. Hoy voy a hablar de esta entrevista para dar mi opinión sobre las preguntas que hizo la entrevistadora o entrevistador, no me quedó muy claro, y las respuestas que dio el equipo de Webtoon sobre el lector omnisciente. Si se preguntan por qué lo hago ahora y no cuando salió, la respuesta es que lo había guardado pero me olvidé dónde y lo encontré hace poco. Dicho eso, comencemos con esta ronda de preguntas y respuestas. La primera pregunta del entrevistador es: ¿cómo empezaste a dibujar? ¿En qué momento sientes que has perfeccionado tu estilo de dibujo hasta hacerlo algo distintivo? La respuesta dada fue: puedo agradecer esto a los cómics de mi infancia porque el ambiente de mi hogar era muy abierto a cosas como cómics, caricaturas, etc. Por eso, cuando podía, agarraba un bolígrafo o un lápiz y me ponía a dibujar. Esa fue mi etapa inicial, y el estado de mi dibujo aún no está completo. Sin embargo, he recibido muchos elogios y aliento de amigos y familiares, y es por eso que he llegado tan lejos. La entrevista continúa con la siguiente pregunta: ¿hay alguna novela web cuya trama no te importaría experimentar en tu vida? A lo que se le responde: desde que trabajé en Lector Omnisciente tenía muchas ganas de experimentar la historia. A lo que yo mismo opino que nos vinimos muy arriba con esa respuesta. Está bien ser fan de la obra o amar y querer apoyar tu trabajo, pero en lo personal no querría experimentar los escenarios porque no creo llegar muy lejos, y esto es algo que muchas personas coinciden conmigo. Es más, los autores, a sabiendas de esto, en la novela paralela mostraron que, por más que seas fan del Lector Omnisciente, eso no te garantiza que sobrevivas en lo mismo. Por eso los lectores de la novela muchas veces no quisieron seguir el camino de Kingdonia, y justamente los que no quisieron repetir las acciones de Kingdonia son los que más han sobrevivido hasta ahora en la novela paralela. Volviendo a la entrevista, la pregunta es: ¿qué harías de diferente si fueras el personaje principal? Dongja tiene todo este conocimiento de la historia original que le da forma a sus decisiones, pero ¿qué harías de diferente con respecto a él? A lo que se le responde: puede que esto parezca salido de la nada, pero una vez tuvimos una conversación con los miembros de nuestro equipo sobre que en la novela, en el metro, hay una escena en la que tienes que matar una vida para sobrevivir el escenario. Los personajes sobreviven matando insectos, pero ¿y si hubiéramos podido eliminar gérmenes y bacterias en lugar de matar personas? A lo que yo opino que esto es literalmente algo planteado en los epílogos de la novela. Cuando se preparan para hacer la regresión grupal, todos se plantean qué se considera un ser vivo para los escenarios. Y es así que llegan a la conclusión de que las bacterias no están catalogados porque es imposible determinar si lograste matar la bacteria o se murió por sí misma. Por eso es que para pasar el escenario optan por usar insectos o huevos de distintos animales. La siguiente pregunta es: ¿esperas ver Lector Omnisciente animado algún día? ¿Tienes alguna idea de un estudio o actores que les gustaría que trabajaran en la propiedad? A lo que se le responde: agradecería vender lo suficientemente bien como para obtener una serie animada. No tengo ningún estudio o director en mente, mi principal preocupación sería que quien trabaje en la propiedad la entienda. Si una adaptación es realizada por personas que conocen los personajes y la historia del Lector Omnisciente, esta se mantendría fiel a ese conocimiento y experiencia. Estaría feliz y agradecido si esto pasara. La siguiente pregunta es: Webtoon es producido por Red Dice Studios. ¿Podrías contarnos cómo llegaste a ser parte de esto? A lo que se le responde esto: sabes que Sleep C es el nombre del equipo, ¿verdad? Este equipo pertenece a Estudio 3B2S y está a cargo de la creación de arte para Red Dice Studio. Antes de formar parte de este equipo de Lector Omnisciente, trabajé para 3B2S y ayudé con el arte de Tomb Raider King. Mientras trabajaba en esta serie, el director principal hizo una buena evaluación de mi trabajo y me convertí en parte de Sleep C como artista principal de este equipo. Realmente lo aprecié y agradecí esta oportunidad. Esto lleva a la siguiente pregunta, que es: en los créditos de la serie se incluye el arte por Sleep C, adaptación por Umi y obra original de Sing e Son. ¿Puedes explicar cómo funciona este proceso creativo? No sabía hasta hoy que Sleep C no era solo una persona sino un equipo. Entonces, ¿puedes aclararlo un poco? A lo que se le responde: hay muchas etapas diferentes en el proceso. Comenzamos cuando Umi termina la escritura del trabajo. Luego, Sleep C comienza su obra de arte. Comenzamos con una reunión de producción y fijamos la dirección del episodio con guiones gráficos. El equipo de producción se reúne para sacar todos los personajes, modelos 3D y todos los materiales y diseños de la historia que serán necesarios. Luego los equipos de dibujo y coloreado dibujan a los personajes antes que el equipo de fondo comience a aplicar sus maravillosos trabajos. Luego el producto se agrega al guión y contamos con un equipo de pulido para finalizar y rematar las primeras etapas del trabajo terminado.
Después de eso terminamos en una reunión con nuestro directivo para ver si necesitamos corregir o modificar algo. Terminé igual de confundido que el entrevistador que hace el siguiente comentario. Creo que nos cuesta entender el sistema de producción de Webtoon, porque es completamente diferente a la creación de cómics de Estados Unidos y del manga de Japón. Estamos acostumbrados a que principalmente sea la visión de una única persona llevada a cabo, con algunos asistentes como mucho. A lo que le responden, comenzamos con lo que llamamos miniaturas o guiones gráficos. Suelen ser hechos por una única persona. Así es como llevamos la historia del texto a las páginas. Luego, diferentes equipos se dividen el arte, desde el diseño de personajes hasta la retroiluminación y el color. Todos estos son equipos separados, pero el jefe del estudio es quien puede considerarse como el director que supervisa todo el proceso. Esto es un proceso en medio de la producción de cómic y la animación. Ante esta explicación se le pregunta, ¿cuál es su papel principal en este proceso de producción? A lo que le responde, soy el director de arte principal de todos los equipos involucrados. Dibujo el arte del personaje principal y doy instrucciones para ayudar a los demás a coincidir con la visión que tenemos en mente para el cómic, ya sean los fondos, la iluminación o la pose de alguno de los personajes junto con sus expresiones. Sigamos con la entrevista con la siguiente pregunta. Gracias, queremos apreciar su contribución creativa, pero en Estados Unidos no hemos tenido muchas oportunidades de aprender cómo funciona el proceso de producción. ¿Cómo te sientes al estar a cargo del arte? ¿Sientes alguna presión cuando estás trabajando en un título tan importante? A lo que le responde, al principio hubo una presión, pero ahora me estoy acostumbrando. Tengo mucha confianza ahora que llevo un tiempo haciendo este trabajo. A veces me encuentro con una escena destacada o con determinado evento importante y entonces siento la carga porque quiero mantener a mis lectores felices y satisfechos. Volviendo a la entrevista, se le hace la siguiente pregunta. ¿Sientes que la presión viene porque también eres un fan y quieres hacerle justicia a la obra? A lo que le responde, cuando comencé a trabajar en esta serie no sabía nada de la novela original. Sin embargo, después de unirme al equipo tuve que leerla. Es muy famosa y aclamada en Corea, y es por eso también que siento cierta carga por trabajar en un título tan importante. A lo que le pregunta, ¿has conocido al autor Sing y Son? Lo que le responde, un par de veces sí, los conocí. A lo que le sigue la siguiente pregunta. ¿Trabajan juntos? ¿Les gusta confirmar diseño de personajes, etcétera? ¿Vas y vienes cuando trabajas en esta serie? A lo que le responde, generalmente no tenemos problemas para comunicarnos con el autor original. Cuando preparo el arte de la obra me comunico con Sing y Son y desarrollamos los personajes junto con las consecuencias que esto conlleva. Gracias al aporte del autor Sing Son y al respeto por el arte de nuestro equipo, generalmente no es un problema desarrollar a los personajes nuevos que tenemos que introducir. Esto lleva a la siguiente pregunta que es, entonces, sobre el personaje Kim Dong-hya, que es el personaje principal, más no el protagonista de la meta historia que es protagonizada por el regresor. Su diseño es atractivo, pero la gente piensa que es feo dentro de la historia. Entiendo que se supone que él debe parecer insulso u ordinario, pero aún así es muy distintivo. ¿Fue un desafío dibujarlo de esta manera? A lo que le responde, muy divertidamente por cierto, hay una cierta razón para ello. Puedes encontrar la respuesta en capítulos más adelante del Webtoon. Cambiando un poco el tema dentro de la entrevista, se le hace la siguiente pregunta. Lector Omnisciente comenzó cuando Webtoon explotó en todo el mundo. Primero arrasó en regiones como Japón y China, y en este momento es una de las plataformas y formatos más grandes en lugares como Estados Unidos y Francia. ¿Cómo sientes el hecho de que tantos lectores en todo el mundo amen tu trabajo? A lo que le responden, hasta ahora he estado atrapado en el estudio porque tenía que seguir dibujando los personajes principales y continuar la historia. Hasta ayer ni siquiera sabía cómo era el aire. Pero este es mi primer viaje global para reunirme con los fans. Habiendo estado trabajando todo este tiempo para mantener satisfechos a los lectores, conocer a todos estos fanáticos fue especial y casi abrumador. Hago una pequeña pausa en la entrevista para mencionar lo siguiente. Es canon que Slipse está como personaje de Empresa Negra a punto de desmayarse del cansancio. Esto me genera un dilema moral, ya que quiero que descansen, pero no quiero que la obra se vaya a hiatus. ¿Consideran que esto me hace una buena o una mala persona? Volviendo a la entrevista, el entrevistador dice lo siguiente. Ojalá hubiéramos podido mostrarles a la multitud cuando se anunció la impresión de la serie el año pasado. La multitud estaba tan emocionada y ruidosa que nos dio escalofríos. Incluso hoy en el stand, toneladas de personas hicieron fila para comprar las primeras copias del primer volumen de Lector Omnisciente en físico. A lo que le responden, eso significa mucho para nosotros, gracias, me encanta eso. A lo que el entrevistador continúa diciendo, uno de los mayores puntos de venta de esta serie es que su adaptación de la novela web a la versión del cómic la hace sentirse más viva. ¿Qué arco ha sido tu favorito hasta ahora? A lo que sorprendentemente se le responde con lo siguiente. Las escenas más distintivas para mí fue una el desastre de las inundaciones, luego en la Tierra de la Paz que hubo una gran batalla, y también está la fiesta de las constelaciones. Entonces, representar la escala de la batalla contra el desastre ayudó con la acción de la Tierra de la Paz, y la fiesta o banquete
tenía muchos personajes únicos y era divertido dibujarlos. En general, no hay mucha dificultad para completar nuestra obra de arte. Aún así, cada vez que uno o dos episodios resaltan un lugar o momento en específico, como las escenas al final de cada episodio, siempre nos reunimos con los miembros de nuestro equipo y tratamos de hacer nuestro mayor esfuerzo. El trabajo en equipo hace que dibujar estas escenas sea más divertido en lugar de algo difícil o tedioso. La siguiente pregunta del entrevistador es: ¿hay momentos que dibujaste que te llamaron particularmente la atención? ¿Un momento que te hizo decir, esto es muy divertido o me alegro de haber dibujado esto? A lo que le responde, quizás sería el desastre de las inundaciones. Recuerdo que todos en el equipo se divirtieron adaptando ese arco. Cada episodio tenía personajes diferentes, lo que nos permitía probar cosas nuevas. Además, al final de cada episodio, todos nos reuníamos para compartir comentarios, nuestros pensamientos e ideas sobre historias y los personajes. Fue una experiencia interesante y divertida como equipo. Hago otra pausa para comentar que al parecer, al igual que los autores de la novela, Sleep C nos salió bastante sádico, como para decir que les pareció gracioso el arco del desastre de las inundaciones, que es de los más cargados emocionalmente de lo que va el webtoon. Volviendo a las entrevistas ya, una de las últimas 3 preguntas es: ¿cuál crees que es el encanto del lector omnisciente? A lo que le responden: al principio elegí el punto de inflexión como uno de la gran escala basado en la península de Corea para hacer algunas acciones correctamente. Intenté mostrar como un todo durante mi arte. Además, me interesa expresar en profundidad las características psicológicas de cada personaje. Creo que este nivel de realismo podría ayudar a servir como un punto de encanto. Ante este comentario, el entrevistador dice: yo aprendí el sistema de metro de Corea gracias a ti. A lo que divertidamente y riéndose le responden: ven a visitar y experimentar el sistema de metro coreano en persona. Y pasando a la última pregunta, es la siguiente: hay mucha gente que no pudo verte este fin de semana, ni siquiera mañana en tu panel. ¿Qué te gustaría decirle a esas personas que no pudieron encontrarse con usted? A lo que le responde: bueno, siempre habrá una próxima vez, ¿verdad? Estaré deseando conocer a más de ustedes después de esto. Gracias a los que pudieron venir y apoyan Lector Omnisciente. Y eso es todo por esta entrevista. Recuerden que les dejo el link de la misma en la descripción del video. Esta entrevista está en inglés y viene con algunas imágenes de la exposición. Dicho eso, felicidades por completar el escenario, ahora se computará su recompensa. En una encuesta de popularidad reciente hecha en Corea, se supo que los 4 personajes más populares del webtoon son Kim Dong-sha en primer lugar, la plagiadora en segundo, el regresor en tercero y la linda Uriel en cuarto. Y bueno, eso es todo por este video. Antes de irme, me gustaría pedirles que observen los videos que están en pantalla y si no los han visto, les den clic y los observen. También son de Lector Omnisciente y les he puesto todo el amor posible. Dicho eso, el Rido Kabi se despide y les desea que tengan la bendición de las historias. Adiós.